Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Nadie lo hubiese dicho hace solo un mes. Angela Merkel, como ya os comenté en su momento y supongo que ya sabréis, ganó las elecciones del pasado día 24 de septiembre, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta, muy lejos de hecho, a más de 100 escaños de poder gobernar en solitario sin necesidad de concurrir con otro partido. Necesitaba pactar, eso ya se sabía desde el primer momento, no era nada extraño, en Alemania se pacta habitualmente, os lo comenté en su momento, y además Merkel siempre ha gobernado, desde el año 2005 ha gobernado con otros partidos, formando gobiernos de coalición. Luego todo hacía esperar que esta vez iba a ser lo mismo, iba a cambiar probablemente de socios, pero que iba a ser algo fácil y que a estas alturas, ya 22 de noviembre, iba a estar más que cerrado ese gobierno. Lo que se había hecho en el pasado, pues se haría en el futuro. Pero no, esta vez no ha habido acuerdo y ya más o menos se sabe que no lo va a haber o que es poco probable que lo haya los próximos días. El Partido Socialdemócrata, el SPD, dijo desde el principio que se apeaba, que quería volver a la oposición y que no le importa repetir las elecciones, por lo que solo quedaban los liberales y los verdes. Era un poco el agua y el aceite, pero era lo que había para pactar y era una cuestión de hacer magia política para poner de acuerdo a liberales y a verdes. Pero ni unos ni otros, especialmente unos, no quieren llegar al acuerdo. No harán por lo menos el acuerdo que le propone Merkel y que les ha puesto encima de la mesa, que incluye, lógicamente, entrar en el gobierno. Así que, aunque nos parezca increíble, Alemania se asoma a una repetición electoral. O eso, o que Merkel se avenga a gobernar en minoría. Para los españoles, lo que se está viviendo hoy en Alemania nos deja cierta sensación de déjà vu, como es algo que ya por lo que hemos pasado, y la verdad es que lo hemos pasado. Están como nosotros hace solo año y medio, con la diferencia de que ellos acababan de empezar y nosotros nos pasamos 10 meses de esta guisa, es decir, sin poder formar gobierno, el que había ganado las elecciones. En nuestro caso, además, hubo que repetir las elecciones 6 meses después, y parece ser que Alemania se dirige al mismo puerto. A Merkel no le dan los escaños para gobernar en mayoría, por lo menos para gobernar tiene escaños suficientes, y necesita socios. Es decir, está tal y como estaba Rajoy en el mes de marzo de 2016, bueno, tal y como estaba Rajoy en el mes de octubre de 2016, hace poco más de un año, a finales de octubre del año pasado es cuando consiguió formar gobierno, con alguna diferencia, eso sí, los que andaban ayer diciendo, es que Merkel está como Rajoy, no exactamente igual. Rajoy no podía ni siquiera ser investido y se pasó 10 meses sin poder formar gobierno porque no podía ser investido, porque para ser investido necesitaba no solo que tuviese una mayoría a su favor, sino que no le votasen en contra. Y la oposición, en este caso, concretamente el Partido Socialista, pues acordaos, el famoso no es no de Pedro Sánchez, decía que no había manera y hasta que no se abstuvieron los socialistas no pudo formar gobierno. Un gobierno en minoría, porque Rajoy tiene lo que Merkel no quiere, un gobierno en minoría. Ciudadanos, no olvidemos, está en el... permitió que pasase el candidato del Partido Popular, permitió que gobernase Rajoy, pero ellos no son ministros ni nada por el estilo. Llegaron a un acuerdo de investidura que se está cumpliendo hasta cierto punto, pero vamos, que esto es exactamente lo que no quiere Merkel, a pesar de que en Alemania no hay nada parecido a un cordón sanitario como el que sí tenía Rajoy en su momento. Tenía a la mayor parte de partidos en su contra y anticipando que iban a votar que no. Es decir, el hecho es que la situación es atípica en Alemania porque no están acostumbrados a esto y Merkel además se ha emperrado en no gobernar en minoría, en no gobernar con los escaños que le dieron las elecciones del mes de septiembre, que no están nada mal. Es decir, Merkel sacó en aquel momento las elecciones del 24 de septiembre, sacó 246 escaños y el siguiente partido, que es el CDU de Martin Schulz, sacó 153. Es decir, no está mal, tiene una sólida mayoría relativa, pero una sólida mayoría relativa y sobre todo va a mucha distancia del segundo. Esto lo vemos desde fuera, lo ven desde dentro, lo ve el propio presidente de Alemania, que es Steinmeier,
bueno, que aunque manda menos que un gitano en un juzgado, porque el presidente de Alemania manda muy poco, tiene muy pocas atribuciones constitucionales, pues les ha pedido que sean razonables, que traten de negociar y todas esas cosas que dicen los presidentes florero, como es el caso del de Alemania. Pero yo creo que el bloqueo ya es insalvable, y no es que lo crea yo, sino que lo creen los propios alemanes. Los responsables del bloqueo son dos políticos. No es Merkel, no es que Merkel se haya puesto imposible y les haya puesto encima de la mesa condiciones inaceptables. Son dos políticos que hasta ayer no eran muy conocidos, al menos fuera de Alemania. Uno es Christian Lindner, que es el líder del Partido Liberal, del FDP, que en septiembre obtuvo 80 escaños y el 10% de los votos, y el otro, o los otros, porque son dos, uno se llama Cem Özdemir, es un apellido turco, hay un nombre, y la otra es Katrin Göring-Eckardt, que son los dos copresidentes o colíderes o cocaudillos de los Verdes. Pues bien, entre estos tres, es decir, Göring-Eckardt, Özdemir y Lindner, han metido a Merkel en una ratonera de la que esta mujer no sabe muy bien cómo salir. Ella se las veía, la verdad es que la mar de felices, hace no tanto tiempo, hace solo, iba a decir un mes, menos, un par de semanas, pues con una coalición que ya habían bautizado como Jamaica. Jamaica por los tres colores de los partidos, el color del CDU es el negro, el color de los verdes es obviamente el verde y el color de los liberales, no solo en Alemania, sino en el resto del mundo, es el amarillo, y son exactamente los colores de la bandera de Jamaica. Era una coalición arriesgada. Nunca se había intentado, por lo menos a nivel federal, aunque sí en algunas ocasiones a nivel local, y arriesgada especialmente para liberales y verdes, que conocen en sus propias carnes, de una manera más los liberales que los verdes, de una manera especialmente dolorosa, lo que es pactar y sostener a un gobierno que no es el suyo. Es decir, entrar en un gobierno con una minoría, con un 10% de los votos, con un 8% de los votos, quedarse con 2 o 3 ministerios y no beneficiarse de ello, más allá de quien ocupa el ministerio y los que se colocan, pero en las siguientes elecciones que el electorado les castigue. Eso lo han padecido los liberales con muchísima furia, las elecciones del año 2013. Los verdes no tanto. Los verdes, aún así, se han pasado muchísimos años a la sombra. Este partido fue el que sostuvo en el poder al canciller Gerhard Schröder entre los años 1998 y 2005. Incluso este hombre puso de vicecanciller a Joschka Fischer, os acordaréis, los más mayores os acordaréis de él, que durante unos cuantos años, pues los primeros años de siglo, del año 2000 a 2005, hasta que salió del gobierno, fue uno de los tipos, de las personas más influyentes de toda Europa. Estaba en todos los guisos este hombre. Hoy, curiosamente, sigue vivo, Fischer no se ha muerto, debe tener creo que unos 70 años aproximadamente. Pues es uno de estos jubilados de lujo, de platino, diría yo, que nos deja la política. Es un tipo que asesora a multinacionales y da conferencias a millón por palabra. Quien quiera contratar, un poco como Felipe González, una cosa así. Y no está nada mal, en el caso de Fischer, para un tipo que de joven coqueteaba con la revolución e incluso con el terrorismo ideológico de los años 70. Fischer es íntimo amigo de Cohn-Bendit y de todos los revolucionarios del 68, y él había empezado en la política con este tipo de movimientos. Para que veáis, dentro de una misma vida, pues ahora se dedica a asesorías de altos vuelos y a pasear su culo por el mundo en primera clase de Lufthansa. Nada que no sepamos, la generación del 68 que iba a conquistar a tomar el cielo por asalto, y al final tomaron el cielo por asalto, pero el suyo personal propio, lo cual no está nada mal, pero se podían haber ahorrado toda la cháchara con la que a nuestros padres les castigaron los oídos. A mí no, porque yo en el 68 todavía no había nacido. Bueno, pues después de aquella experiencia, los verdes pasaron a la oposición y ahí llevan desde hace 12 años. Han moderado sus posturas, es cierto. De hecho, pasaron al SPD en muchas cosas, incluso hacia la derecha, y entre otras cosas porque les salió competencia. Los verdes en origen estaban situados en la parte más izquierda, más izquierdista del espectro político de Alemania occidental, y vieron que, a lo largo de los años 90 y sobre todo en los últimos 10 años, se salió competencia por el lado izquierdo. En concreto, pues un partido que se llama Die Linke, que significa exactamente y de manera literal la izquierda. Y de camino han terminado fagocitando a una parte del electorado, del voto del SPD.
Eso es lo que les ha pasado a los verdes. No es mucho, no han perdido ni escaños ni votos, en algunas elecciones ganan más, en otras menos, pero más o menos se han mantenido en cuanto a representación. Pero eso sí, no han vuelto al poder. Los liberales del FDP sí que han pagado, y han pagado muy caro. Han pagado carísimo su entrada en el segundo gabinete de Merkel. Merkel ha tenido 3 gabinetes hasta ahora, 3 gobiernos. El primero que fue de 2005 al año 2009, el segundo que va de 2009 a 2013 y el tercero de 2013 a 2017, es decir, el que está ahora mismo. Bien, pues ellos entraron en el segundo, ya digo, hace ya, pues estamos en 2017, pues echa del cálculo 8 años, y el líder de entonces, que se llamaba Guido Westerwelle, este hombre murió prematuramente hace no mucho, le detectaron, creo que fue una leucemia o algo así, pues este hombre, Guido Westerwelle, pasó a ser vicecanciller y ministro de Exteriores, era un socio al que se le habían dado, no voy a decir plenipotenciario, pero casi, le habían dado muchísimo poder. Se convirtió además en el hombre de moda durante un tiempo, 2009, 2010, estaba también en todas partes. Luego pasó lo que pasó, en el año 2013 llegó la resaca y llegó con mucha fuerza. De los 93 escaños que tenían, que habían ganado en 2009, ojo, 93 escaños y 6,5 millones de votos, pasaron a 0 escaños y 2 millones de votos pelados. Aquello fue una debacle absoluta. En esta crisis existencial de los liberales alemanes es, de hecho, donde aparece Lindner. Parece un poco, no de la nada, porque él ya era un tipo que llevaba en el partido toda la vida y había sido un militante muy activo en Renania del Norte-Westfalia, que es de donde proviene. Pero vamos, un tipo joven, aquel entonces debía tener 33, 34 años, una cosa así, un tipo de Wuppertal, ya digo, en Renania del Norte-Westfalia, que es el land más poblado de toda Alemania. Y bueno, pues se hace con el partido, con los restos del partido, con lo que le queda, y reestructura la estrategia, la cambia completamente. Se va presentando en distintos länder, uno tras otro, y va mejorando los resultados. Incluso en el suyo propio, en Renania del Norte-Westfalia, llega a duplicar la representación en el Landtag. Él, de hecho, era diputado del Landtag, era diputado regional, lo que sería aquí la comunidad autónoma, y con lo cual FDP dentro de Renania del Norte-Westfalia como la tercera fuerza política regional. Renania del Norte-Westfalia, vamos a ver, es un pequeño país, creo que tiene 18 o 19 millones de habitantes, es el land más poblado de Alemania, le podríamos considerar una pequeña Alemania, una Alemania en miniatura. Luego la cosa estaba bastante bien, desde el punto de vista electoral, lo estaba haciendo bastante bien, y con estos credenciales se presentó a las elecciones del pasado 24 de septiembre. Lindner es un tipo, ya he dicho, joven, y además de eso es un tipo muy convencido de sus ideas. Algunos le han comparado incluso con Macron. Tiene la misma edad, creo que la tiene, no sé si son 38, 39, vamos, la edad de Macron, la edad de los jóvenes líderes europeos de nuevo cuño. Albert Rivera también es de la misma edad. Pues es un tipo muy convencido de lo suyo, en cierto modo muy ideológico, muy convencido de sus ideas, lo cual es admirable porque en política abundan los profesionales, los tipos sin ningún tipo de ideología, sin principios, bueno, a quienes les da igual 4 que 40 con tal de ocupar un ministerio. Westerwelle era de esa variedad. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de, como decimos en España, de pillar cacho. Pues, bueno, si tengo que sacrificar esto, en la política siempre hay que saber ceder, ¿no? La negociación consiste en eso, pero no se trata de cederlo todo. Bueno, pues los liberales entendieron que para poder tener la vicecancillería y el Ministerio de Exteriores tenían que cederlo prácticamente todo. Tenían, en definitiva, que vender su alma a los conservadores, cosa que hicieron, y el resultado pues lo pudieron comprobar 4 años más tarde, en 2013, cuando se quedaron fuera del Bundestag. Bueno, el hecho es que Lindner es quien ha roto las negociaciones. No han sido los verdes, no ha sido los de Mira, ha sido este hombre el que se levantó el domingo pasado de la mesa, que dio lugar a todas las noticias que han saltado posteriormente, y dijo que hasta ahí llegaba. Se levantó y se fue. Dio una rueda de prensa, dijo las razones por las cuales veía que esto ya no tenía arreglo y que además no se quería volver a sentar. Lo había estado intentando durante
estos 2 últimos meses o este último mes y medio, y que no, que con él no contasen. Tampoco podían contar con el SPD, que ya ha dicho que no. Evidentemente no va a pactar Merkel con Die Linke, luego solo quedaba los verdes, y con los verdes no le da lo suficiente, no tiene los suficientes votos, porque los verdes ponen exclusivamente 67 escaños, que no es ni de lejos. De hecho, tienen 13 menos que los liberales. Bueno, vino a decir Lindner, básicamente así a grandes rasgos, vino a decir que no había suficientes puntos comunes como para llegar a un acuerdo satisfactorio, un acuerdo de gobierno satisfactorio. Aquí no estamos hablando de una investidura, como lo de Rajoy en octubre del año pasado. Aquí estamos hablando de entrar en el gobierno. Es decir, que en el Consejo de Ministros se sentasen ministros verdes y ministros liberales, además de los de la CDU. Es decir, entrar y para eso necesitas tener mucha sintonía y, una vez firmado un acuerdo, cumplirlo a rajatabla. Los gobiernos de coalición son complicados. En España lo sabemos, no a nivel nacional, que nunca se ha hecho uno, pero sí a nivel regional, donde dos partidos, en este caso sería un tripartito, pues los tripartitos son pero muy complicados. Cualquiera que haya estado desde un municipio simplemente, que estén gobernando 3 partidos y se hayan repartido las concejalías hasta una comunidad autónoma, cualquiera que haya tenido que padecer eso puede dar fe. Porque luego pasa lo que pasa, se pone el tiempo a correr y no todo has podido preverlo en el acuerdo inaugural. Aparecen problemas nuevos a los que hay que darle solución sobre la marcha, y ahí es donde unos ministros y otros pues terminan sacándose los ojos, ¿no?, de las órbitas. Lo que vino a decir Lindner, y además me encantó esa frase cuando lo leí, decía: mejor no gobernar antes que hacerlo malamente. Oye, fantástico, ojalá todos los políticos pensasen lo mismo, de verdad. Prefiero no gobernar antes que hacerlo de mala manera, antes que ocupar un asiento solo por el hecho de ocuparlo. Esa frase que se hizo tan famosa en España el año pasado, lo de sillones, ¿no? Queremos programa, no sillones. Bueno, pues en este caso Lindner ha demostrado el movimiento andando que no le interesa, por lo menos ahora, los sillones. Aun con todas, Lindner no deja de ser un político. Si ha hecho esto porque tiene motivos fundados. Si no, sería un idealista un tanto suicida. Es decir, tiene motivos fundados de que repitiendo las elecciones pues le puede ir mejor. Es decir, por un lado, él cierra el ciclo negro del FDP, que se abrió entonces, en el año 2013, y en el que además sus electores, sus votantes, les acusaban, no sin razón, ojo, de que eran algo así como las cacatúas de Angela Merkel. Se lo venían a decir. Bueno, es que repetís, vais subidos, a Westerwelle se lo decían, vais subidos encima del hombro de Merkel y lo que diga la mujer esta, vosotros lo repetís. Es decir, cierran lo que el propio Lindner considera los Schattenjahre, que serían los años en la sombra. Así es como ha titulado un libro, autobiográfico, por cierto. Con 38 años no creo que uno tenga mucha biografía, pero bueno, no deja de ser un político y les encanta contarle al mundo lo estupendos que son. Bueno, pues acaba de lanzar en Alemania esta autobiografía que se llama Schattenjahre y que, bueno, no la he leído, obviamente, porque acaba de salir, porque además está en alemán y yo a tanto no llego. Es decir, no puedo leerme un libro, por mucho que me interese. Si estuviesen traducido al español, pues a lo mejor me lo hubiese bajado para el Kindle, pero así en alemán crudo y en bruto, ni de coña, vamos, se hubiera quedado allí sin leerse. La cuestión es que no lo he leído, pero sí conozco unos cuantos liberales alemanes y sé personalmente, en primera persona, cómo vivieron la derrota del año 2013. Caray, el país entero se reía de ellos. Eran literalmente el hazverreír y el objeto de todo tipo de chacotas por parte del resto de alemanes, y no digamos ya de los otros partidos. Y los que no se reían, mejor dicho, los que les habían dejado de votar o les habían votado tapándose la nariz, pues estos les recriminaban porque habían abandonado sus principios básicos ideológicos, los principios que habían servido de eje conductor al FDP desde su aparición en la posguerra. Ya sabéis, clásico programa de un partido liberal: gobierno pequeño, impuestos bajos, énfasis en las libertades individuales, reformas en el elefantiásico estado del bienestar que tiene Alemania, a pesar de las reformas que ya se practicaron hace 10 años. A ver, que si yo hubiese sido votante del FDP, también se lo hubiese recriminado, ¿eh? Bueno, ¿a qué habéis estado jugando estos 4 años? Todo para que Westerwelle se diese un poco de brillo por Europa. Pues bien, ahora se encontraban ante una disyuntiva semejante. ¿Qué hacemos? Si pactaban, se metían de nuevo dentro de un gran dispositivo de poder que ellos no pueden controlar. De hecho, podrían controlar incluso menos que el
del año 2009. En aquel entonces solo pactaron con el CDU y además tenían más representación y más capacidad de influir en el gobierno. Ahora tenían mucha menos. Pues los resultados del CDU en 2009 fueron mejores que los de 2013. Lindner tenía además otro motivo, un motivo de peso, para retirarse de las negociaciones y forzar nuevas elecciones. En 2009, Guido Westerwelle obtuvo 6 millones de votos. Y esto es lo que os comentaba hace un momentín. Perdió 4 millones en 2013 y Lindner ha conseguido recuperar 3. Lindner tuvo 5 millones ahora, en el día 24 de septiembre. Luego le falta por recobrar aproximadamente 1 millón. Lo que le pondría en ese momento por encima de Alternative für Deutschland, de la AfD, que sacó 5.800.000. Estoy haciendo unos cálculos así rápidos y un poco a trazo muy grueso, pero le pondría como mínimo a la altura de AfD o incluso por encima de él y pasaría a ser de nuevo tercera fuerza política, es decir, lo que es en Renania del Norte de Westfalia. Tiene lógica que su estrategia vaya por ahí. Es lo que hizo en su propia región de origen. Porque hay una cosa con AfD, más allá de todo lo que se les ha llamado, que si neonazis, que si no sé qué, y es que el hecho que haya irrumpido con la fuerza que lo ha hecho y entrar con un 12,5% de los votos es entrar con fuerza en cualquier país, es que ha rehecho el mapa político alemán. Como siempre que entra una nueva fuerza, que entra con una cantidad de votos considerable, quiero decir. Ha ido a ocupar toda la derecha, o la parte más rocosa de la derecha, desplazando al CDU al centro. Cuando no en ocasiones incluso al centro-izquierda. Eso ya lo ha hecho Merkel por su cuenta con, por ejemplo, la política de inmigración o la política energética, cuando hace unos años paralizó toda la planta nuclear y demás. Pues bien, Lindner, esto es una opinión mía, desde luego creo que quiere ocupar ese espacio que le ha dejado Merkel. Ese espacio que queda, que es un espacio muy bueno en un país como Alemania, entre el centro y la derecha. De hecho, el alemán medio es un tío de centro-derecha. El alemán promedio. Por lo que, así visto, el más interesado en forzar nuevas elecciones, en las que además podría incluso recibir votos de AfD, es el propio Lindner. Los bávaros de la CSU, que es pues como la sección, no es un partido aparte, pues la sección del CDU en Baviera, han visto la jugada y están que trinan. Pues la franquicia bávara sureña de Angela Merkel vendría a ser algo así como el tarro de las esencias cristiano-demócratas. Y saben perfectamente, a la perfección, que a Merkel se le podría abrir otra vía en el casco. De ahí que anden como locos de unos días a esta parte. Claro, y no tendrían además cómo contener esa vía de agua, porque Merkel, como Helmut Kohl en el pasado, no tiene delfín, carece completamente de delfín. Ella es el partido desde hace 17 años y es Alemania desde hace 12 años. 12 años exactos, además, porque tal día como hoy, el 22 de noviembre, pero del año 2005, fue investida por primera vez como canciller. Hoy cumple 12 años al frente de la Cancillería. Para que veáis lo que es el tiempo. Esto de que nunca nadie tiene la fortuna comprada, ahora nos encontramos con una Merkel que está en tierra de nadie. No sé si sabéis que anda en Madrid media ciudad de los nervios porque a Manuela Carmena, la alcaldesa, se le ha ocurrido, bueno, no es una cosa nueva, desde hace tiempo ya, pero vamos, que ha prohibido aparcar dentro de la M30. Se puede uno aparcar en un aparcamiento de pago, obviamente, pero no en la calle, y está poniendo 1000 pegas, que si no se pudiera más de 70, etc. Bueno, la razón es la contaminación, le ha aplicado no sé qué protocolo, y es porque no llueve, y como no termina de llover, pues la ciudad está contaminada. Bueno, pues con este tema anda todo el mundo. Pero creo que los problemas del tráfico no son solo cosas, o problemas con el coche, con el automóvil privado, no son solo cosas de Madrid. Sergio, que es un oyente de Valencia, nos quiere hacer una reflexión sobre este asunto. Es una reflexión larga, pero merece la pena escucharla. Mi nota de voz era un poco porque me gustaría que reflexionases sobre el sentido, la importancia o la carencia de importancia de las normas y las limitaciones tan estrictas que se imponen hoy en día a la circulación del tráfico. Todo esto viene motivado porque, bueno, yo vivo en una ciudad que es Valencia, donde disfruto, entrecomillado todo, por favor, de un ayuntamiento del cambio,
donde, bueno, como en otras partes de España, están limitando y dificultando al máximo. Yo creo que uno de los objetivos de todos estos cambios que están haciendo en la circulación es básicamente dificultar simplemente el que te puedas desplazar tranquilamente en un medio privado como es un coche, en un medio privado a motor, ¿no? Porque en realidad yo creo que la motivación no es tanto una cuestión de contaminación, en la medida en que muchas de estas normativas que están desarrollando favorecen el tráfico, lo cual favorece la contaminación, y ellos, que no deben de ser tontos, supongo que lo saben. Pero bueno, básicamente en el centro de Valencia han limitado el tráfico a 20 km por hora, la velocidad a la que puedes circular a 20 km por hora. Y claro, yo estaba pensando, sinceramente, son calles pequeñas por las que, bueno, evidentemente no vas a circular a 120 km por hora porque la calle no te lo permite. Por tanto, ¿es necesario realmente fijar un límite de velocidad además tan estricto como 20 km por hora? Quiero decir, estoy de acuerdo con que una mínima normativa o una mínima regulación, porque no tiene por qué ser una norma hecha desde arriba, sino podría ser una regulación impuesta entre particulares o desde abajo, por así decirlo. Este es un vocabulario muy del cambio. Pero estoy de acuerdo en que una mínima regulación, que como te digo podría ser entre particulares, pues nos ayuda a todos a convivir. Sin embargo, sinceramente no le veo sentido en que fijen un límite de velocidad de 20 km por hora por el centro. Y eso me ha hecho preguntarme si realmente los límites de velocidad tienen sentido alguno. Realmente yo pienso que una mejor solución sería endurecer las penas por atropellar a alguien y dejar que la gente circule a la velocidad a la que crean conveniente, siempre que no atropellen a nadie, porque si atropellan a alguien lo van a pagar muy caro. Caray, Sergio, 20 km por hora, pero si voy yo más rápido con la bicicleta. Este verano, de hecho, mi padre me regaló una bicicleta de esas de batería que van con un motorcillo y tal, y como las de la alcaldesa de Madrid, vamos, mejor, yo sí, una bici de una pieza, de primera categoría, y voy hecho un Indurain por Madrid, voy hecho un loco. Vamos, que me subo las cuestas a 25 por hora sin ningún esfuerzo. Así que si andáis por Madrid con el coche y veis que os pasa un tío así, un chuleta muy bien plantado, que sepáis que ese soy yo. Porque a veces incluso, si la cuesta no es muy pronunciada, me la subo a 30, pero tan a gusto. Bueno, Sergio, coñas aparte, tu mensaje veo que tiene dos capas. La primera es que, o vendría a ser, un lamento por los podeayuntamientos. Como el lamento por Ignacio Sánchez Mejía de García Lorca, pues lo tuyo es por las podeciudades. Lamento al que me sumo, por supuesto, porque yo vivo en otra podeciudad. Que estas podeciudades o estos podealcaldes se han empeñado en sacar al coche de la ciudad a cualquier coste, incluso a costes altísimos. A mí me parece bien, y lo he dicho en muchas ocasiones aquí en la Contracrónica, que se saque al automóvil del centro histórico de las ciudades, por muchas razones. Y una de ellas, y creo que la principal, es porque no cabe. El centro de las ciudades, el centro histórico de las ciudades en España son ciudades todas antiguas, ¿no? En España no tenemos ciudades nuevas, la más moderna es del siglo XVIII, y bueno, pues no están hechas para que circulen automóviles por esas callecitas estrechas, y además luego pues hay factores de tipo económico, que la ciudad está más viva, el comercio, etcétera, etcétera. Y además, bueno, obviamente también la contaminación, ¿no? Pero vamos, yo estoy de acuerdo al 100%, ya digo, que el centro histórico de las ciudades se peatonalice o se deje solo para los residentes, pero caray, no el resto. No puedes, me parecería absurdo peatonalizar la Castellana, por ejemplo. Estaría siempre vacía, en una palabra. Ciudades como Madrid o como la propia Valencia son muy grandes y no a todas partes puedes ir en bicicleta o a todas partes llega el transporte público. Hay muchos lugares de la ciudad donde no llega, además no va a llegar nunca porque la
tipo de hábitat es disperso, entonces no compensa hacer una línea de metro, meter una línea de autobús. Esa sería la primera capa. La segunda es la que me dices de los límites de velocidad en tramos urbanos. A ver, yo creo que sí deben de existir, porque las calles no están diseñadas para correr y además por las calles hay gente, tanto por las aceras como gente que cruza de un lado a otro, y no me vale eso de que, y si atropellas a alguien, pues lo pagas. Eso sí no se da la fuga, claro. Además, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que un loco que va a 100 km por hora por una calle atropella a un niño que va con su bicicleta que vuelve del colegio. Bueno, pues sí, lo pagará, le meterás, vamos a endurecer las penas. 100 años en Alcatraz, vale, lo que tú quieras, pero al niño no le puedes resucitar, ¿eh? Es decir, no hay más. El niño lo has matado. Ese desgraciado le ha matado. Así que es mejor poner una velocidad, no sé, ahora creo que son 50 km por hora. Pero es la que contempla el reglamento de tráfico. O yo que sé, 45, 50, 55, 60, como era antiguamente. Una velocidad baja para que dé tiempo a reaccionar. Las calles hay semáforos, pasos de cebra, ya digo, gente que cruza, sí que eso es necesario. En el caso de que no la pusiese la Dirección General de Tráfico, no te quepa la menor duda que la pondrían los vecinos. Y en algunos casos incluso mucho más baja que la de los 50 kilómetros por hora. Es decir, no sé... A mí no me gustaría que por mi calle, que es una calle normal y corriente, no es el Paseo de la Castellana ni la Gran Vía, fuesen los coches a 120 por hora. Y alguno lo haría, ¿eh? De hecho, alguno de vez en cuando se le va la mano y lo ves pasar a toda leche y bien que nos enfadamos los vecinos. Por lo que te digo, pues puede pasar un niño, cruzar un anciano, bueno, cruzar yo mismo, qué caray. Así que nada, pero vamos, si lo que quieres es moverte en vehículo privado, por Valencia o por cualquier ciudad grande, yo en serio te doy una recomendación, Sergio, cómprate una Vespa. Consume poco, la aparcas en un dedal y, como decía aquella canción de los Luna Pop, te quita problemas. Es muchísimo mejor que el coche. El coche para ir de ciudad a ciudad, pero olvídate, para moverte por lo menos por ciudades del tamaño de las nuestras. En fin, bueno, vamos a ir terminando, que hoy se me alarga el programa. Vamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre las elecciones de Chile. Primera vuelta en las presidenciales. Ha ganado por mayoría absoluta la abstención. Y queda listo el duelo entre socialdemocracia de derechas y de izquierdas. Ha dado la campanada la izquierda populista que promete el cielo para todos pagado por unos pocos indignos. A Sebastián no le salen las cuentas claras y a Alejandro no le salen ni las cuentas claras ni los socios claros. En breve habrá nuevo presidente ante los mismos desafíos de siempre, pero con el personal algo más demandante y crispado que de costumbre. Pues queda decidir el nuevo presidente de la política burocracia, pero ya se ha decidido que vaya haciendo camino la política emoción. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muchas gracias, Alejandro, y me despido, eso sí, con una noticia, una noticia de última hora. Resulta que en Cuba han pirateado el tono de llamada de los iPhone. No sé si sois conscientes o si os habéis enterado, y si no os habéis enterado, paso tenéis la contracrónica para que yo os lo cuente. Pues lo han pirateado, han copiado los códigos y le han practicado algunas modificaciones. Yo, la verdad, sinceramente, creo, y esto hay que decirlo, creo que lo han mejorado bastante. Hasta mañana, amigos.